¿Se acuerdan que al comienzo del cuatrimestre les dijimos presten la atención a todos los prácticos por el porcentaje, también la asistencia, bueno, todo para poder tratar de completar este objetivo que es que puedan promocionar la materia, por un lado, por el lado de lo formal, digamos. Y por el lado del contenido, nosotros del comienzo de la materia esto se dividió un poco como en dos temas, como es la integración de algo relacionado con la gestión del diseño y ahora en estas últimas clases con las políticas públicas y la otra parte de la materia, que es esta posibilidad que tenemos como diseñadores que van a ser egresados de la carrera, de trabajar en otros ámbitos que no sean lo estrictamente privado, para lo cual tienen materias pertinentes como marketing o creo que gestión de proyectos, no sé, algo así, no me acuerdo que se llama otra materia que tienen del área. Y bueno, nosotros con nuestra gestión profesional de diseño y políticas públicas dándole un enfoque más abierto, más amplio hacia la cuestión del Estado y a otras cuestiones más macro, digamos, que, que en las cuales tuvimos este gran trabajo práctico que era hablar con diseñadores, y ahí pudimos ver que hay gente que se desempeña en ámbitos muy diversos. La idea es que no perdamos el hilo de este concepto central que es la cuestión del valor del diseño, que es lo que nos va a permitir ejercer el intercambio. Es decir, nosotros para poder ofrecer diseño al mercado necesitamos que ese mercado lo valore. Para que ese mercado lo valore, necesitamos primero poder valorarlo nosotros, entender bien en qué medida el diseño hace mejor al mundo, mejora la situación anterior en la que estaba una organización, mejora el posicionamiento de la organización en la percepción que el público en general, y si nos interesa en los consumidores, puedan tener de esa organización, sea una empresa, una ONG, o sea, el propio Estado y su función. Entonces, bueno, por eso vimos digamos, muchas variantes sobre esta cuestión del valor, y creo que algunas se entendieron por lo que pudimos ver un poquito en el parcial y por la charla que vamos teniendo acá, que vamos intercambiando, escuchándolos, y tengo la impresión de que algo de pensar, de entender ese concepto básicamente, y el concepto está apoyado en algunos autores, en algunas teorías, visiones de estudia el tema del diseño, así como gente que estudia la cuestión de marketing o la cuestión del Estado en sí mismo, o como vimos la semana pasada. ¿Se acuerdan que hablamos de las demandas, la pasada, no, la anterior, que hablamos de quiénes pueden resolver las demandas que plantea la sociedad y quiénes eran los que podían resolver las demandas que plantea la sociedad? ¿Quiénes podían resolver? ¿Se acuerdan algo de eso? Si ustedes quieren estudiar, ¿quién tiene la posibilidad? Ustedes, la sociedad, en este caso el grupo de estudiantes que sale de la escuela secundaria, este, demanda porque están acá por algo, ¿no? Porque tienen como una necesidad de continuar los estudios. ¿Quién les da respuesta a eso? ¿Quiénes son los actores que tienen la posibilidad de dar respuesta? Puede que ver si la dan o no frente a eso. Eso es lo que está preguntando Gustavo. ¿Quién les puede ofrecer a ustedes estudiar una carrera cuando terminan la educación secundaria que es obligatoria?
¿Y ustedes por qué Y están sentados acá? quizá, Me pregunto no yo. sé si ahora es igual, ahora cambió mucho, pero hace un par de años una carrera universitaria se hacía para conseguir un trabajo más estable, quizás. Pero ¿a quién se lo demandan? Está preguntando. Esa demanda, ¿quién responde a esa demanda? Ustedes, o sea, no lo hacen en términos explícitos, pero en esa continuidad, digamos, de terminar la educación, la escuela secundaria es obligatoria, la universidad no es obligatoria al nivel superior, hay una necesidad que tiene evidentemente gran parte de la sociedad, digamos, sobre todo los que terminan los estudios secundarios, pero también acá hay otra gente que lo terminó hace rato, que trabaja, pero todos los que terminaron estudios secundarios seguramente, de continuar sus estudios superiores. ¿Quién puede satisfacer esa necesidad que tienen los estudiantes que terminan la secundaria? Que Gustavo la tuvo en su momento y yo también la tuve, porque por algo estudiamos en la universidad. ¿Quién nos respondió a esa demanda? ¿Quién puede? El Estado. El Estado, chicos, esa es una opción. Esta universidad es pública, ¿sí? Estamos hablando de algo que claramente no es de primera necesidad. Imagínense la cantidad de demanda que tiene que responder, pero ¿solamente el Estado puede ofrecerte una carrera universitaria? ¿O hay alguien más? Las instituciones privadas también. Sí, que bueno, que el autor, que ahí yo se lo dejamos habilitado a Oxlack, lo define de otra manera, pero sí pueden ser también. Pero bueno, eso es lo que les está preguntando. Si lo piensan en cuestiones que no necesariamente se ubican en algo en lo que ustedes ahora realmente es concreto y tangible, aparecen otras, ¿no? Pero imagínense decir cuestiones más básicas, vinculadas a demandas sociales, digamos, que por ahí son más de sectores más vulnerables o más primarias, por ponerlo en algunos términos, aparece por supuesto el Estado con más presencia. ¿Son los únicos? No. Hay también iglesias, hay organizaciones de la sociedad civil, eso lo vimos en la clase pasada, lo dio Gustavo, ¿sí? Como para refrescar un poquito es lo que está preguntando. Tengo el WhatsApp, perdón, abierto en la compu y me suena y lo pago. ¿Se entiende lo que está preguntando? Eso fue lo que hablamos hace 2 semanas y entonces veíamos esto que dice Ana, digamos, de los diferentes actores que pueden atender una demanda. ¿Cuáles pueden ser las otras demandas? Una puede ser estudiar. ¿Qué otra demanda tiene la sociedad? Salud, seguridad. Una Salud, vivienda. seguridad, educación, dijimos recién. Y en cada caso, ¿quiénes son los que pueden atender a la demanda? ¿Quién responde a la demanda frente a la necesidad de acceder a alguna respuesta de algún problema de salud hoy? No sé dónde viven. ¿Quién? ¿El Estado? Pero no, pero más específico, el Estado puede ser la escuela, estamos hablando de salud. ¿Qué específicamente, qué organización, qué visibilizás que te va a dar respuesta si vos estás enfermo y tenés que ir, tenés COVID? Necesito algo, ¿a dónde vas? Al hospital ¿Todos van al hospital? o a la clínica. O a la Claro. clínica. Ahí ya tenés una diferencia, digamos. La verdad es que cuando uno tiene una obra social o está en lugares de escala más grande, no va usualmente al hospital. O sea, el hospital existe, ¿sí? Pero también usamos mucho, yo me imagino en Roca un montón vamos a consultorios privados porque tenemos obra social, digamos así, el caso de todo. Vamos al hospital, pero también vamos al Juan 23, Clínica Roca, consultorio privado, ¿sí? Entonces esa demanda es satisfecha de distintos sectores ahí. Ahí aparecen claramente en salud. ¿En seguridad pasa lo mismo? Puede ser que sea más de un ámbito privado en el caso de la seguridad, sin contar por ahí la policía y demás. ¿Qué quiere decir que sea más en términos privados? ¿Quiénes serían? Pensá qué actores estás imaginando. Pasa que, al menos a mí se me hace muy amplio la seguridad, porque no es lo mismo la demanda de sentir uno, bueno, quiero que haya policías en mi barrio cuidando, a decir, quiero seguridad de poner una alarma en mi casa, no es lo mismo. O sea, depende. Pero estamos hablando en políticas públicas, chicos, de políticas, de acciones. La demanda, cuando decimos demanda, se entiende demandas colectivas. Los problemas son subjetivos. Lo que para mí es un problema, posiblemente no sea para un montón de ustedes, digamos, pero cuando eso se traduce en un problema de reconocimiento social, tiene otra escala. O sea, si yo quiero poner una alarma en mi casa, digamos, ya tiene que ver con
hay una cuestión de posibilidad de acceso y demás, otras cuestiones muy individuales sobre eso, ¿se entiende? Nosotros estamos hablando de problemas relevantes, y cuando hablamos de problemas relevantes, usualmente usamos la palabra público, aunque la respuesta venga del sector privado, pero cuando aparecen en la agenda, digamos, porque realmente constituye un problema colectivo, aunque, por ejemplo, yo tengo casa, para mí la vivienda no es un problema, Gustavo tiene casa, para él no es un problema individual, pero eso no hace desconocer que el acceso a la vivienda es un problema relevante, público relevante, ¿sí? Posiblemente sea un problema que afecta en algunos lugares más, ¿sí? En capital es mucho más difícil acceder a una vivienda que en otros lugares, y también es una cuestión de edad, ¿sí? Posiblemente, no lo sé, estoy pensando así medio en términos generales, por supuesto no muy científico el análisis, pero que hay de maduro que a una persona que le cuesta insertarse en el mundo laboral hoy, que es más complejo formal por los requerimientos de acceso al crédito y demás, les va a costar más, ¿sí? Que a alguien que ya tiene esa trayectoria un poco más hecha. Ahora, a eso nos referimos, ¿sí? A los problemas que se identifican como públicos relevantes. Y eso no hace la individualidad del... ¿Me explico? Porque que yo tenga casa no hace que desconozca que el problema del acceso a la vivienda existe. Cuando el Estado lo reconoce, cuando el privado, digamos, también puede ofrecer soluciones a eso, o los créditos privados hipotecarios, es porque hay un problema y una demanda ahí a la que pueden dar respuesta. ¿Sí? O puedo ir al banco a pedir un crédito hipotecario ahora. Que alguien, ¿se entiende lo que estoy planteando? Lo que está preguntando Gustavo tiene otra dimensión, otra relevancia. Entonces, lo que está diciendo, para avanzar un poquito más, que no sé quién habló hoy, en una voz de varón justo estaba... ¿quién habló y que dijo privada? Me perdí ahí. Bueno. Fui yo, profe. ¿Pero yo quién? Porque me parecen 6 caras. Sebastián. Sebastián Ferrey. Está bien. Entonces, volvemos a lo mismo. La necesidad, digamos, la demanda colectiva de que se cumplan las normas, de no pasar un semáforo en rojo, de no andar cagándote a palos en la calle porque te frena uno muy cerca y demás, no pasa por la alarma en la casa, pasa porque hay una policía, que es el Estado el que garantiza, es el inversa al razonamiento, ¿sí? Porque un particular no puede garantizar el orden público. Yo puedo defender mis intereses en mi casita, mi quintita, con los recursos y ponerme la alarma, pero en términos generales, que defendés tu propiedad privada, tu lugar, tu espacio, de acuerdo a tus posibilidades. Pero lo que hace a la sostenibilidad del orden público está en manos del Estado. ¿Sí? ¿Se entiende por qué? Pues si yo paso un semáforo en rojo, a mí no va a venir Sol a cobrarme una multa por decirme que pasa. ¿Entiendes? Bueno, podemos reducirlo en la policía provincial en este caso, federal cuando es nacional, y después en algunos lugares con las metropolitanas locales de la ciudad de Buenos Aires, y va a adquirir algunas características, pero siempre es el Estado. Si un privado garantice el orden público, digamos, podría llevarnos a un caos. El semáforo es anecdótico, ¿no? Porque es una cuestión menor, pero es permanente, el todo, digamos. Es público. Más allá de la necesidad individual que uno tenga de fortalecer los espacios de cuidado, de seguridad, no sé, por supuesto, porque es un problema, claramente, ¿no? ¿Se entiende? Por ahí nos puede surgir la duda de decir, bueno, ¿por qué hablamos de esto en la carrera de diseño? Si a nosotros va a venir alguien, un tercero, que es el que nos va a encargar el diseño, nosotros no necesitamos pensar esto, nosotros estamos dentro de un sistema que ya está inventado, digamos, y no lo tenemos que inventar. Por más que Ana lo pueda explicar mejor porque estudió ciencias políticas, o yo pueda hacer referencia a un ejemplo, o alguno de ustedes pueda dar un ejemplo, hay una pregunta, digamos, más grande acá que decir, ¿por qué hablaríamos de esto? ¿Qué importancia tiene para un diseñador esto? Esa creo que es una pregunta importante de pensar y de responder, que también, como digo, del principio de la materia, es lo que le da sentido a esto. Si nosotros no lo podemos conectar con nada, nosotros decimos, sí, pero nos hicimos una clase virtual ahí, me están preguntando quién puede atender a la seguridad. Yo estudio diseño, yo quiero hacer una computadora y un dibujo, no me interesa a mí de dónde viene la demanda del diseño, o en todo caso me interesa la demanda del diseño, quiero que alguien quiera diseñar algo, y con eso me doy por satisfecho, me voy a dormir la siesta, digamos, no me interesa cómo se generó esa demanda, a dónde y quién la puede responder. Bueno, eso es un planteo, digamos, que tiene una dimensión que es la dimensión de la materia esta, digamos, que es, digamos, pensar a dónde entra el diseño
en el mundo laboral y en el mundo de la función social. ¿Qué función cumple? ¿Qué es lo que hace? ¿Para qué sirve? Digamos, y por eso venimos desde hace un cuatrimestre hablando de este tema y tratando de encontrarle la punta al ovillo, digamos, desde diferentes visiones, es decir, viendo cómo lo hacen otros diseñadores, viendo cómo lo pensaron algunos autores, viendo el sentido que tenía para gente que se puso a pensar el diseño, y en definitiva intentando despertar a ustedes esta inquietud de decir, che, a ver, ¿cómo circula la demanda de manera general y de los temas centrales de la sociedad para ver a dónde cuadra el diseño en esto y cómo el diseño tiene valor? Y ahora yo les hago una pregunta para ponerle contexto a esto. ¿Tiene importancia el diseño en estos temas que estamos hablando con relación a la seguridad, a la salud o a la educación? ¿El diseño juega algún papel? ¿O es una Sí, cosa accesoria, digamos, que viene, no sé, el ministro, el secretario o el empleado que llama por teléfono y me llama porque quiere hacer un diseño? Digamos, ¿es una cosa aleatoria, ocurre de casualidad o hay una relación entre esos dos elementos? ¿El diseño tiene algo que ver acá? ¿Produce algo en relación con la satisfacción de las necesidades sociales o no produce nada? Digamos, es un hacer más lindo, un que quede más ordenado visualmente. ¿Qué es? quizá retomando con la pregunta que había hecho de por qué es importante, o sea, ver esto, yo creo que es porque el diseño visual en este caso puede ser un puente entre lo que es el Estado y el ciudadano, y que no solamente se diseña para consumidores, sino para comunidades, por ejemplo. Entonces, a lo mejor estudiar, bueno, todo esto de los sistemas públicos o estos temas del Estado y tal, nos permite como entender dónde y cómo intervenir visualmente para que esto que es la comunicación sea una herramienta, bueno, en este caso de inclusión o de organización social, o que cumpla con esas necesidades o esos problemas. Está muy bueno el razonamiento. ¿De qué manera cumple? ¿Qué es lo que hace? Y para mí agiliza El mucho diseño, la... Oh, perdón. Sí, sí. Agiliza lo que es la comunicación, porque, qué sé yo, si vas a un hospital que es del Estado y no tenés, no sé, un diseño o algo que esté diseñado para que te digan dónde te puedes ir a vacunar, capaz que vos no vas a saber dónde ir a vacunarte. Entonces, el diseño cumple un rol ahí desde la comunicación, desde, en este caso, el Estado, hacia la sociedad. claro, porque también puedes verse desde el lado de que cumple su función ordenando la información compleja, por ejemplo, para que se entienda, como mencionaba Juana, o también, no sé, visibiliza actores sociales también, o haciendo incluso accesible o sea, garantizando la accesibilidad, lo que es el territorio, para que, bueno, las herramientas públicas o las institucionales las pueda usar toda la comunidad. Viene otro aporte más, digamos, otra posibilidad más. ¿El diseñador es una mano que dibuja lo que otro piensa o es alguien que también, digamos, puede pensar esto y puede generar en relación con la satisfacción de demandas? ¿Cómo lo definirían? ¿Qué les parece más cercano, digamos, o qué los representa mejor? No sé. Es trabajar como en conjunto. O sea, pueden pasar todas las situaciones posibles, pero según lo que nosotros aprendemos y cómo aprendemos a trabajar es siempre en conjunto, por parte del actor al que vas a solucionar un problema y también de tus conocimientos para poder aportarle al otro y poder por ahí encaminarlo. Pero siempre es como de los dos. En este momento, mientras te escucho, sí, sí, más que en conjunto, te corrijo una palabrita, en equipo, digamos, en una cuestión interdisciplinaria sería. Porque por ahí Sí. conjunto es un concepto que viene de la matemática y que tiene que ver con un diagrama de algo cerrado. En cambio, por ahí trabajar en equipo me parece representa mejor, pero entiendo la idea, creo que estás queriendo decir esto. Este, Pienso también, si pensar estas cosas no nos ayuda a poder pensar esas demandas, porque, no sé, me ubico en lo siguiente. En Argentina de 2026
estamos ante un importante cambio de matriz productiva, digamos. Hay un retroceso de la producción industrial, no sé si ustedes lo saben, si leen algo sobre macroeconomía, digamos, la información que circula, y un avance de lo que se llama economía de enclave, digamos, la economía basada en la extracción de lo que el suelo puede dar, la minería, No, no tengo el celular, está en mi llamada. la minería, el petróleo y el gas, una matriz, digamos, diferente de importaciones versus exportaciones, mientras durante décadas éramos un país que estaba intentando exportar determinados bienes, para lo cual tenía una atención puesta en ciertas variables de la economía, como el tipo de cambio que beneficiara la exportación, mientras que ahora tenemos un tipo de cambio, vamos a decir, entre comillas, retrasado, y entonces favorecemos más las importaciones que las exportaciones, además como política de Estado tenemos esto. Y entonces todo ese contexto, todo esto de lo que yo estoy hablando, presenta un contexto, digamos, un universo de relaciones económicas, sociales, etc. Ahora, a partir de todo eso, se me presenta a mí como diseñador y como cualquier trabajador un mundo donde tengo que decir, bueno, ¿qué se hace con esto? Digamos, ¿da lo mismo? ¿Necesito saber o no necesito saber? ¿O yo puedo sobrevivir en el mundo laboral sin conocer esto? ¿Qué piensan ustedes? Porque estoy hacia ahí, hacia donde vamos, digamos, lo que estamos tratando de pensar es en relación con el mundo, no de manera aislada. Bueno, a ver quién resuelve las demandas de la sociedad, listo, punto. Ya sabemos que es el Estado, el privado y la organización y la sociedad civil. Y con eso yo respondo una pregunta de un parcial y me voy a mi casa y aprobé la materia. No, es para qué me sirve eso. ¿Qué hago con eso? ¿Me sirve de algo? ¿Tiene algo que ver con mi trabajo como diseñador? No con el diseño exclusivamente, sino con el trabajo de diseñar. ¿Y qué es lo que tiene que ver? O sea, y ahora esta última reflexión que les hago. El mundo va cambiando, el país va cambiando, la economía cambia. ¿Me sirve esa información a mí? Y sí, pero porque el diseño visual, al menos yo lo veo así, es una práctica social, o sea, no es un acto aislado. Entonces, bueno, diseñar para el mundo real, para mí implica entender, bueno, estas estructuras que lo organizan, porque si no comprendemos, por ejemplo, el rol del Estado y de las instituciones, estamos perdiendo como la capacidad de transformar lo que es el entorno y también dejamos que otros decidan cómo se comunica la realidad en la que vivimos nosotros. Bueno, está bien, es una visión, digamos, ambiciosa. Yo diría que nos podríamos... Está muy bien lo que decís, no tiene, digamos, ningún punto débil como razonamiento. Es decir, necesito entender el mundo porque voy a estar parado ahí y si lo quiero modificar en algo a través de mi práctica que es el diseño, entonces necesito saber qué hilos mueven, digamos, cuáles son las fuerzas que se mueven en el mundo en que habito, cuáles son los actores que en determinados momentos son más preponderantes y otros que toman un rol más secundario y así. Y es bastante ambicioso tu perspectiva, digamos, una mirada macro, pero yo me bajaría a un nivel más micro. Si yo no entiendo cuáles son las fuerzas que operan, digamos, en la economía, en la sociedad, difícilmente pueda yo intervenir, más allá de ya la ambición de cambiar algo, que me parece válida, no la estoy cuestionando, pero digo, si quiero ser diseñador y trabajar en el mundo que me rodea, tengo que entender ese mundo para dónde va. ¿Se entiende lo que digo o no? Es decir, ¿cómo voy a hacer diseño? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, Entonces, sí. si el mundo va hacia un lado, y bueno, yo tendré que de alguna manera, digamos, de mi partecita idealista, ver qué puedo hacer para cambiarlo y mejorarlo en función de aquellos ideales en los que yo crea o en los que yo adhiera, no sé, un mundo más justo y solidario, pero a la vez también voy a necesitar trabajar, y entonces voy a necesitar saber que acá tengo la industria del petróleo a 40, 50 kilómetros, o vaca muerta a 100, y entonces tengo que entender que eso está pasando y qué es lo que voy a hacer con eso, qué se puede hacer con eso, ¿se puede hacer algo con eso? No se puede hacer nada.
me quedo sentado esperando, lo pongo en las redes sociales, que yo sé hacer diseño, no sé, estoy pensando poco en voz alta y tomando un poco lo que ustedes dicen, el para qué, digamos, el sentido, que me pareció muy lindo y muy ambicioso, la observación que hizo Constanza y también comentario que hace Sol, sobre, digo, bueno, che, a ver, pero ¿qué hago con el, digamos, cuál va a ser mi rol en el mundo? Digamos, ¿soy pasivo frente al mundo y su devenir o soy activo, activa, ustedes? Y entonces lo pienso al mundo y veo desde qué lugar puedo intervenir, digamos, como esta posibilidad que me da la herramienta comunicación, a donde estoy metido, que es el mundo en el que me muevo, lo venimos diciendo el primer día, el diseñador es comunicador. Entonces, bueno, me interesa, digamos, empiezo a tomar conciencia que voy a comunicar algo, me pasé el cuatrimestre analizando qué es lo que comunicaba, cómo comunicaba. No es la única materia que lo hace, un montón de materias hablan de este tema, digamos. Esto tiene este enfoque. Y dentro de esas posibilidades, vamos a diferenciar, hay una palabra creo que es interesante como disparador para pensar, que es el desarrollo. Nosotros vieron que existe un concepto que son los países desarrollados y antes se hablaba de los países subdesarrollados, pero hace unas décadas se habla de los países en vías de desarrollo. ¿Qué será el desarrollo? ¿Qué se imaginan que es eso del desarrollo? ¿Tiene algo que ver con el diseño o es una idea mía? ¿Qué puede ser el desarrollo? Y el desarrollo es el crecimiento de varias cosas, ya sea, no sé, como una mejora física o social. Más que nada, creo que en relación al diseño, podríamos hablar más que nada de lo social, eh, porque es a lo que está orientado el diseño muchas veces. ¿Son sinónimos desarrollo y crecimiento? No sé si sinónimos, pero pueden ir de la mano. Porque, por ejemplo, también, yo pienso, si me decís una ciudad en desarrollo, sí, lo primero que uno piensa es que está creciendo, pero puede crecer, como decía Juana, territorialmente o institucionalmente con diferentes espacios o económicamente. Yo lo veo desde el lado de, o sea, no sé bien qué significa, pero lo veo más por el lado de que nosotros siempre fuimos como un país exportador, por ejemplo, de materias primas, y los desarrollados como que toman esa materia prima y generan un producto porque tienen industria, entonces como que lo veo más por ese lado, los países que tienen más industrias y esos como que están más desarrollados y los demás están en vías de, pero no sé. Está muy bien orientado lo que decís. Estás tomando un ítem, que es la industria, y no está mal, porque es un ítem, digamos, medible. La industria es convertir la materia prima en un producto terminado, y entonces vamos a hablar de país desarrollado, pero cuando hablemos de un país desarrollado, posiblemente hablemos de un país donde hay mucho de eso. No es lo único que hay, porque a lo mejor hay otras variables que me sirven para medir, pero es un indicador relevante, es un indicador importante. Es probable que un país en vía de desarrollo tenga menos industria, mientras que uno que está desarrollado tenga más de eso. Después vamos a ver que hay otras cosas, pero en principio es una idea razonable, posible, digamos, está bien tomar eso como variable. ¿Es lo mismo un país desarrollado que un país rico? ¿Y qué pasa cuando un país tiene más industria y no se dedica solo a la extracción, digamos, de una materia prima, sino que elabora algo a partir de la materia prima? ¿Qué es lo que puede llegar a pasar con ese país? ¿Por qué se dice que se convirtió en desarrollado? ¿Qué efecto tiene en la economía y en la vida de la gente eso que estamos hablando, eso que menciona Sol?
y en consecuencia deberían ser más ricos, pero no sé si es siempre así. Es bastante siempre así, digamos. Es bastante así. Eso tiene un efecto en principio que es a la industria, a diferencia de otros universos laborales, eh, ocupa mano de obra intensiva para producir bienes, a diferencia, la palabra producción es una palabra bastante ambigua porque se habla de producción agropecuaria, pero también de producción industrial. Entonces es un sustantivo que sin el adjetivo se queda demasiado amplio, digamos. Producir se puede ser producir trigo o puede ser producir motores. ¿Sí? La palabra es muy amplia, pero si hablamos de producción industrial, la industria ocupa una mano de obra bastante intensiva, es decir, necesita mucha gente, emplea mucha gente, y entonces al emplear mucha gente tiene un efecto distributivo de la riqueza, porque se pagan muchos salarios, digamos. El campo ocupa menos, el petróleo relativamente poco, la minería poco, y todo lo que es industria, en general, mucha demanda de mano de obra. Entonces, Profe, sí, sí. perdón, no sé si entendí bien la pregunta, pero a lo mejor pienso que cuando un país no tiene, bueno, recursos naturales, por ejemplo, pero se especializa en importarlos para transformarlos y, bueno, y exportar productos que tengan, bueno, un alto valor agregado, eso puede ser que se convierte en lo que, no me acuerdo, no sé si es en economía que se le dice economía de transformación o algo así, y se me ocurre, por ejemplo, no sé, casos como de Japón o Taiwán, que, por ejemplo, ellos importan casi todo su petróleo y hierro, pero exportan autos y tecnología, por ejemplo. No sé si entendí bien. Sí, claro. Es un muy buen ejemplo. Japón es un ejemplo interesante porque no solo que no tiene petróleo, sino que es una isla. Entonces, entonces tiene esta característica. No obstante, al tener un enorme desarrollo industrial, eh, tiende a tener digamos, como resultado de un proceso que le llevó un siglo, una calidad de vida buena, la gente. ¿Por qué? Porque hay mucha producción industrial, producen una gran cantidad de bienes, tiene una economía rural también, sí, economía de transformación, sí, y es un país desarrollado, digamos, es una de las economías, no sé, entre las primeras 10 economías del mundo, seguro, sino entre las primeras 5, siendo que es un país geográficamente chico y sin mucho recurso natural más que el campo. Es decir, no tiene minerales, digamos. Pero sin embargo logró esto. Y además tiene una historia muy interesante, porque lo logró en un siglo, digamos. No es que en Japón transcurrió la revolución industrial, como sí pasó en Francia, Inglaterra o Alemania. Aunque los países de Europa también tienen algo parecido. Inglaterra tenía carbón, hay algo de petróleo en el Mar del Norte, pero la verdad es que los países europeos no tienen, la mayoría de ellos no tienen petróleo. Este, y sin embargo también mediante mediante el cultivo, digamos, de la, de la investigación, de la ingeniería, no sé, de cierto amplificación de la capacidad industrial, lograron sobre todo en el siglo XX, convertirse en todas potencias o muchos países en potencias industriales, con un montón de patentes, con un montón de royalties que cobran por productos que inventaron, que crearon. Algo similar pasa con Estados Unidos, primera potencia mundial, pero un país mucho más grande, con una geografía mucho más extensa y rica, y mucho más poblado, y que además sí tiene petróleo y sí tiene más recursos naturales. El caso de Estados Unidos, digamos, un país que tiene una superficie muy grande. Pero esa caracterización que hacen ustedes es muy correcta y es un gran ejemplo Japón de eso, ¿sí? Un país que tuvo que recurrir a mandar a sus ingenieros a estudiar afuera, a ver qué producían y qué se caracteriza. Hay como algunos, digamos, una especie de humor al respecto de los japoneses, no inventaron nada, todo lo copiaron, pero lo copiaron tan bien que lo mejoraron. Entonces, se dice, por ejemplo, que un motor de un auto japonés
tiene 2 o 3 medidas de tornillo, mientras que un motor de un auto americano tiene 50 o 100 medidas de tornillo diferentes. Y eso caracteriza mucho lo que Japón desarrolló, lo que lo convirtió en la potencia que es y en lo que eso representó para su gente y para su economía, siendo que hace un siglo atrás era una economía prácticamente rural. Algo parecido pasó con China en los últimos 25 años, algo parecido está pasando con China en este momento, peleando ahí la punta de ser la primera potencia mundial, un país de más de 1.000 millones de habitantes, que tuvo hasta entrado el siglo XX una economía rural, digamos, países que fueron imperios bastante atrasados conceptualmente y sin embargo hoy van a la punta de la tecnología. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Desarrollo, ¿qué hicieron? Universidades, ¿qué hicieron? Conocimiento, industrialización, etcétera. Apuntaron a eso, apostaron a eso y se convirtieron en esto. Entonces es un buen ejemplo, es un buen ejemplo. China tampoco tiene petróleo, depende de los países ahí de Medio Oriente para el abastecimiento del petróleo, o de Rusia, que sí tiene petróleo. Bien, nada, por poner un mapa. Nosotros estamos en Argentina, nosotros si ustedes agarran un mapa, un mapa mundi o digamos, un globo terráqueo, van a ver que estamos ubicados en un lugar raro, digamos, para nosotros es muy familiar, pero estamos en una punta del mundo, estamos en una punta de un continente, no nos queda cerca prácticamente nada. Nosotros tenemos un límite, o un país limítrofe que es Chile, que está separado por la cordillera, y lo otro que tenemos es Uruguay separado por el río, y lo mismo con Brasil, Paraguay y Bolivia, digamos, esos son nuestros vecinos. Y de acá, por ejemplo, de la Patagonia, salvo Chile, que tiene que cruzar la cordillera y en invierno prácticamente no se puede, todo nos queda bastante lejos, es un país bastante aislado del mundo. Toda la logística en relación con Argentina es lejana. Por eso América Latina durante mucho tiempo fue desarrollando una cantidad de industrias que, digamos, que logró autoabastecerse en un montón de cosas, digo América del Sur. Y Argentina en particular tuvo autoabastecimiento de un montón de bienes. Nosotros tenemos la capacidad de producir un montón de bienes, porque nosotros por distancia hay ciertos bienes que son de consumo diario, digamos, que no los podemos estar trayendo de China, porque no daría el costo, no dan los números. Nosotros necesitamos sí o sí producirlos acá, porque es un país, el nuestro, geográficamente grande y relativamente lejano al resto del mundo. Eso tiene sus pros y sus contras. Como beneficio, además, tenemos petróleo, tenemos minería, tenemos gas, tenemos recursos naturales, tenemos tierra cultivable, tenemos un montón de cosas, y durante mucho tiempo estuvimos intentando el desarrollo industrial. Es decir que, desde el punto de vista de la aspiración, Argentina es un país que estuvo o está bien ubicado, digamos, dentro del mapa de los países de Sudamérica, porque tiene bastante acceso a esto. Yo ahora le voy a compartir una presentación sobre el tema del desarrollo, pero me interesaba mucho esta charla porque me parece que si no entendemos a dónde encaja, digamos, y qué tiene que ver el diseño, nada tiene sentido. Tenemos que tener claro, o en todo caso ustedes tendrán, digamos, que esclarecerse su posición frente a estas cuestiones para que lo que ustedes hagan como diseñadores, diseñadoras, tenga que ver con esto. Ustedes ser protagonistas y conscientes que el diseño, como lo decían hace un ratito estas compañeras, contribuye al desarrollo, es el desarrollo mismo también, que no es lo mismo un país sin carteles que un país con carteles, que no es lo mismo una fábrica donde tengo los carteles de la seguridad industrial, que no es lo mismo el hospital y la señalización de donde me tengo que vacunar, y la explicación de por qué lo tengo que hacer en un lugar que nada de eso tiene. No es lo mismo, y el desarrollo está relacionado con esto. ¿Está relacionado con el crecimiento? Sí. ¿Está relacionado con la economía? Sí. Pero también es un factor intelectual. También hay que pensarlo, hay que pensar el mundo. Y hay que pensar el mundo en relación de dónde, desde dónde se piensa, cómo se piensa un lugar en el mundo. Se piensa desde las demandas sociales. Una manera de pensar es decir, che, ¿qué necesita la sociedad? Primer pregunta. Segunda, ¿lo que yo voy a hacer contribuye en algo? ¿Mejora la sociedad? ¿O estoy solo intercambiando mi trabajo por unos pesos y punto, listo? O digamos, da lo mismo. Bueno, no, tengo que apuntar a la conciencia, digamos, a un pensamiento crítico y a poder entender qué papel voy a jugar en este mundo, qué papel voy a jugar en mi país.
soy un factor de desarrollo, lo que hago y yo lo que produzco intelectualmente, para lo que me formé, juega, define algo, tiene un rol político, forma parte de una política pública o no, o soy un empleado, una persona que lo llaman y dibuja algo, hace un dibujo. ¿Ese es mi trabajo? ¿O mi trabajo debe también ser pensado en el lugar, en el mundo que ocupa? No sé, estoy tirando algunas preguntas. ¿Se entiende lo que digo? Sí, y deja más Yo sé preguntas, que, ¿eh? deja más preguntas incluso. Claro, bueno, también trabajamos de eso nosotros. Eh, eh, yo sé que es más cómodo no pensar esto, pero la comodidad no los va a llevar a ningún éxito, mis queridos y queridas alumnas y alumnos. El éxito de ustedes va a venir de entender a dónde están parados y de entender cómo funcionan ciertas cosas, digamos. No hay manera de, entre comillas, vender diseño si no entiendo qué hilo mueve, qué engranaje de la sociedad mueve, de la economía mueve, en qué se va a convertir esta empresa luego de que yo pase con mi diseño diferente a lo que era antes. ¿Se entiende mejor lo que digo? Por ahí lo dije más clarito. Sí, sí, se entiende. Me preocupa un poco que son 3 los que hablan, 4, y que por ahí el resto está callado. A lo mejor muchos están durmiendo la siesta, no lo quiero molestar tampoco. Este, pero hablan poquitos y entonces no sé el resto si entiende o no entiende, o por ahí dice, no, esta habla muy difícil, la complicó. A veces me lo dicen en algunos ámbitos, entonces trato de hablar más fácil. Lo único que me consuela es que Ana también habla difícil, entonces este, yo sé que no es un problema mío solamente, pero bueno, mi intención es que el resto también esté un poquito prendido y entienda algo y diga, ah, sí, esto me puede llegar a servir, lo tengo que poder pensar el mundo. Ahí prendió la cámara Mayra. Sí, se entienden. Va, por mi parte me hace reflexionar muchísimo cada que comentas algo. Antes de hablar, no sé si luego me pongo a reflexionar constantemente y se me abre más la cabeza. Qué bueno, bueno, me alegro. Ojalá que eso además pueda convertirse en una acción, que el día de mañana vayas con esa pregunta, no para obtener una respuesta cerrada, sino para que la pregunta te impulse o los impulse al resto también a decir, che, ¿cómo funciona el mundo? ¿Qué hacemos con el diseño? ¿Se puede hacer algo grande? ¿Podemos cambiar algo? ¿El diseño es el desarrollo? Yo estoy convencido que sí, que tiene mucho que ver, digamos, y así como hace un rato Sol dijo algo, una cosa de aproximación hacia la idea de desarrollo basado en los países industriales versus los países no industrializados, eh, ¿podríamos pensar que los países que tienen más diseño son más desarrollados? ¿O estoy diciendo una pavada? Para mí sí, pero porque el diseño también como que organiza un montón de cosas dentro de una empresa o no sé, como que siento que si no hay diseño en todos los aspectos no puede funcionar bien algo. Y aparte, si pensamos a los países más desarrollados como los países que tienen más industria, más educación, eso también como que da pie a que haya más diseño en torno a esos aspectos. Claro. Profe, Sí, si lo llevamos a lo micro o a lo cotidiano, se nota incluso la diferencia de desarrollo-diseño interprovincial. La diferencia de calidad de diseño en lo que es Neuquén a lo que es Roca, también se nota como que hay algo distinto en lo que es el orden, en lo que es cómo se proponen las cosas o el interés que se le da. Eh, Se nota también sí, uno lo puede ver como los países más desarrollados o los países de tercermundistas, pero también en la zona se notan esas diferencias. es muy interesante lo que comentás. Eh, a veces hay una cosa con Neuquén y Río Negro, voy a hablar de algo que no tiene un marco formal, no es que leí un libro sobre esto, pero hay mucha gente que dice, no, lo que pasa es que en Neuquén hay plata.
¿Es solo la plata o hay un concepto? Yo creo que es más un concepto también, porque, por ejemplo, me pasa acá en Roca, cuesta mucho que las personas les interese invertir en la estética de su comercio. Entonces, si van a poner, van a plotear el negocio, prefieren ponerle, por ejemplo, si es verdulería, le ponen fotos de verduras. No hay un interés. Sistema visual, te dicen, no, por ahora solamente quiero plotear mucho más en esto. Entonces cuesta mucho entrarle con el diseño a la gente para poder darle otro valor a su comercio. Y eso en Neuquén se ve diferente, la gente se ve en las vidrieras, se ve en cómo están estéticamente por lo menos organizados los negocios, se ve distinto. Eso me lleva a pensar una frase que también la puedo convertir en pregunta, que es, ¿la pobreza es algo económico o es algo intelectual? Y yo creo que las dos, pero en sí más intelectual también, puede ser. Porque yo pienso en lo que dice Dana y pienso que el verdulero que te contrata para que le pongas la paltita nomás, en realidad casi le cuesta lo mismo hacerlo mal o bien, ¿no? Digo, no sé si estoy exagerando lo demás, ¿sí? Y sí, es un poco más, pero es como si invirtieran un poco más, es a futuro, digamos. Es como, che, vas a tener todo un sistema organizado y lo vas a poder llevar no solamente a tu vidriera, sino a tu página que posiblemente va a armar. Pero bueno, Es que perdón. no Sí. está bien. Es que yo creo que uno puede tener plata, pero si uno no es inteligente en cuanto a lo que va a hacer, en este caso en cuanto a diseño, vos podés pagar un diseño muy caro y que no te sirva, a pagar tal vez no tanto y ser más inteligente y estratégico, que puede llegar a servir más. Bueno, ahí creo que hablando, creo que llegamos a un debate interesante sobre esto del desarrollo, digamos, convertido, traído, y además me gusta mucho porque lo trajimos al mundo que nos interesa, que es al mundo del diseño, digamos, que podríamos llamarle al debate de diseño y desarrollo, donde aparece un ejemplo muy concreto, muy tangible. Yo me río un poco que aprendí a hacer por ser profesor, digamos, porque cuando empecé a ser profesor me reía como cuando era chico, digamos, delante de los alumnos, pero ahora me río solo para adentro, es como una capacidad de actuación que adquirí. Porque yo trabajo mucho, yo tengo una empresa de cartelería y trabajo mucho en Río Negro y mucho en Neuquén. Y no solo en Roca, en la provincia, digamos, y en Neuquén es notable, la diferencia, esto que vos decís, Dana, es algo notable. Como no, en general las empresas de Neuquén ya tienen armado algún sistema, alguna cosa, no me ha tocado arrancar desde cero, por lo menos en esta época reciente, pero hace muchos años sí. Y sí, hay algo de eso, hay algo de ambición, podríamos decir, en la otra provincia, y la percepción que uno tiene sí, es que no tiene que ver con lo económico. Con el dinero hay un efecto retroactivo, me parece. Yo cuando, en una época hace muchos años atrás, fui gerente de lo que era el diario La Comuna a nivel local, que ya ni sé si existe, digamos, creo que en papel ya no. Y entonces me acuerdo que como vendíamos publicidad, si yo tenía a mi cargo el equipo de venta, entonces cuando había una empresa grande, vencía, o una empresa chiquita o mediana, acá de Roca, le íbamos a vender publicidad y entonces se daba un poco esta charla, la que cita Dana, y entonces decían, pero vos le vendés publicidad que se va al Carrefour, o le vendés a Don Tomás, o eso, pero eso hacen publicidad porque son grandes, son empresas grandes, nosotros somos chiquitos. Yo le decía, pero ¿hacen publicidad porque son grandes o son grandes porque hacen publicidad? ¿Cómo es el tema? La verdad es como un ir y venir en este concepto que explicaba Dana, donde lo que puedo desarrollar a partir del diseño o de la comunicación
quizás es lo que me lleve a ser grande. No, no voy a ser mágicamente grande, digamos. Después me llegan los reels y dicen, no, la empresa Apple empezó en un garage y Microsoft empezó en un garage y no sé cuál, porque Bill Gates era estudiante y entonces era amigo de Steve Jobs y no sé qué. Todas empezaron en un garage. Todas empezaron en un garage. El crecimiento siempre es un elemento que es primero intelectual y después es material. No hay manera de crecer materialmente si antes no pude pensar algo original, algo interesante, algo que, esto como dice Dana, un sistema visual, no sé, las cosas que me van a ayudar a que me perciban de otra manera, a que me registren de otra manera. Digo, no sé, ¿se entiende un poco la charla por dónde va? Esto del desarrollo, voy a mostrarles, a compartirle un poquito, es breve, hablar un poquito de desarrollo, pero creo que a partir de esta última charla tengo la sensación de que cierran un montón de cosas que venimos hablando durante el cuatrimestre, que le estamos poniendo un poco el marco a cosas que venimos hablando durante el cuatrimestre. El término desarrollo se centra en fortalecer las capacidades de las personas para definir sus propias necesidades y fomentar esquemas de organización social capaces de plantear soluciones. Fortalecer a la persona para que ellos mismos puedan generar cambios positivos a su forma de vida y que de manera conjunta con la acción pública puedan trabajar para combatir la pobreza, opresión y discriminación y potenciar las capacidades humanas ante las injusticias sociales y económicas. Habla del desarrollo, como factor de crecimiento, digamos, como una cosa más de cómo cambia la vida. En términos económicos, el progreso social puede concebirse como el producto de 3 factores básicos: una política social a largo plazo destinada a incrementar la equidad y garantizar la inclusión, un crecimiento económico que genere volumen adecuado de empleo de calidad. Acá tenemos la diferencia un poquito entre desarrollo y crecimiento. Hablar de crecimiento económico aumenta el producto bruto, digamos, aumenta la suma de todo lo que un país puede producir. Pero para que eso sea desarrollo tiene que generar empleo de calidad, tiene que hacer, y volumen además. Una reducción de la heterogeneidad estructural de los sectores productivos que reduzca las brechas productivas entre distintas actividades económicas y distintos agentes. Un ejemplo relacionado con esto que estamos diciendo. Alguien dijo más temprano, dijimos, bueno, hay países que industrializan y países que no. Obviamente el país que industrializa va a tener una renta mayor por aquello que produce. Es decir, no es lo mismo mandar, digamos, la materia prima que el producto terminado. Cuando ustedes estudiaron en la primaria, y no sé si en la disputa por el control de la aduana en tiempos del virreinato, y toda esa época, de lo que se estaba hablando era de esto, digamos, de lo que se quería era independizar el país para poder tener el control de los recursos que de acá se iban en aquella época todavía sin industrializar y que nos mandaban productos industrializados. A 70, 80 años de esa revolución, el país caminaba hacia su industrialización, empezaban a venir los inmigrantes y habían ya presidentes que estaban pensando en industrializar, en producir ciertos bienes acá, habían extranjeros que venían a invertir, a poner los ferrocarriles, es decir, habían incipiente un ir hacia un mundo más desarrollado, un dejar de ser una usina de materia prima para convertirnos en un país desarrollado. El desarrollo se mide por índices económicos, como son el Producto Bruto Interno, el ingreso per cápita, que no es lo mismo, es decir, cuánto gana la gente en promedio, asumiendo que el crecimiento de estos indicadores tendrá consecuencia positiva en otros índices, como mortalidad infantil, analfabetismo
o desnutrición. Supuestamente las riquezas de los que se encuentran en la cima de la escala económica, tarde o temprano, beneficiarán al resto de la sociedad, pero el crecimiento no siempre conlleva mejores estándares de vida, ni erradica la pobreza, el analfabetismo, la falta de vivienda, aunque sí mejoran en general las condiciones. ¿Se entiende la idea? Es decir, ¿se entiende la diferencia entre desarrollo y crecimiento? ¿Cuál entienden ustedes que es? Sí, se entiende. Con lo cual, ¿cuál sería una realidad deseable? ¿El crecimiento o el desarrollo? Más deseable. Para mí el desarrollo. El desarrollo como proceso de cambio social y económico conlleva un discurso y una ideología de fondo. Todo estudio empírico sobre experiencia exitosa de desarrollo ha demostrado el papel crucial de la acumulación de capital. El desarrollo, que incluye una visión integral, promueve una mejora económica, pero de manera paralela promueve también una situación demográfica favorable, mayor educación, prevención y atención de la salud, fomentando el bienestar y la libertad dentro de una sociedad. El concepto de bienestar social toma en cuenta tres aspectos: el nivel de vida, es decir, la satisfacción de la necesidad y requerimiento de la comunidad; el estándar de vida, las aspiraciones sociales en un momento dado; la calidad de vida, el volumen y distribución de los servicios públicos y sociales locales. Son tres conceptos que se parecen un poquito: nivel de vida, estándar de vida y calidad de vida. Y los indicadores de bienestar social deben cumplir los siguientes requisitos para poder utilizarse y volverse operativos. Deben ser indicadores comprensivos y medir condiciones sociales reales, hallarse disponible y constantemente evaluable, poder desagregarse por área geográfica o localidad y poder evaluar resultados más que acciones. Deben ser factibles de traducirse en metas de política. Estoy pensando en el ejemplo que trajo Dana hace un ratito, Neuquén. Le voy a hacer digamos, un verdadero o falso rápido. ¿Cuál de las dos provincias sí tiene banco provincia estatal, Neuquén o Río Negro? Neuquén. Neuquén. ¿Cuál de las dos provincias sí tiene sucursal de la gente? Porque les voy a usar un término para que entiendan. Nosotros tenemos un agente financiero de la provincia, que es el Banco Patagonia. Hay una diferencia entre un banco provincia y un agente financiero. El banco provincia es un agente financiero, pero es estatal y entonces tiene una función social. Mientras que el agente financiero, que es el Banco Patagonia, que es una entidad privada, además de capital extranjero, tiene sus sucursales en aquellos lugares donde le es rentable, mientras que el Banco Provincia de Neuquén la puede tener en cualquier pueblito perdido porque no necesita ser rentable, digamos. Quizá tiene la rentabilidad en otro lado y su objetivo no es el negocio, su objetivo es atender a una demanda social. ¿Se entiende la diferencia? Sí, profe. Sí, se entiende. Bien. Ahora, vamos a lo que nos interesa. ¿Alguna de las dos entidades, el privado o el público, resignó la cuestión del diseño, el BPN, por ser una entidad pública? ¿Qué tiene las sucursales tan sucias, el cajero no anda, no tiene diseño el cartel o algo de eso? ¿O es lo mismo a los efectos del diseño? Y no, todo está diseñado igualmente. Es lo mismo, no cambia nada. Lo que produce esa entidad en términos de desarrollo es importante, porque al tener la sucursal en el pueblito chiquito, le ahorra a la gente tener que hacer 50, 100 o 200 kilómetros para ir a hacer una extracción al cajero, para ir a hacer un trámite, etc. Es decir, el desarrollo llega de la mano digamos, de la idea previa, que es cómo gestionar esto. Después no importa, no vamos a dar una clase de historia porque se van a aburrir, se va a hacer largo. Yo por mí la doy, pero no importa, no es el tema de la materia, de cómo una cosa llega a ser una cosa y la otra es la otra. Evaluar resultados más que acciones, factible de traducirse en metas de política pública. Es interesante conocer que el Instituto de Investigación para el Desarrollo de Naciones Unidas
Para obtener un índice de bienestar social incluye 9 componentes básicos: nutrición, vivienda, salud, educación, recreación, seguridad, estabilidad social, medio físico e ingreso excedente. Son factores para medir desarrollo. Y es también importante reconocer la influencia que ejercen los diferentes grupos de poder, los medios de comunicación y las campañas publicitarias de carácter comercial y político que van formando valores sobre los cuales se reflejan los sentimientos de carencia. Otro concepto que se ha utilizado en la teoría de desarrollo es la equidad, entendida como la reducción de la desigualdad social en sus múltiples manifestaciones. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo define el desarrollo humano como el proceso mediante el cual se amplían las oportunidades de los individuos, las más importantes de las cuales son una vida prolongada y saludable, acceso a la educación y el disfrute de un nivel de vida decente. Bueno, hasta acá algunos conceptitos de desarrollo. Después les voy a dejar también este otro texto que habla de los niveles del Estado, ¿sí? Y del desarrollo en términos regionales, un poco lo que estábamos charlando acá, lo que apareció, la charla que apareció acá, el excelente ejemplo de comparación entre las provincias. Vamos a dejar las primeras 15 páginas de este textito para leer y de alguna manera vamos como cerrando toda esta idea general sobre la materia, esta idea general sobre la materia y la inserción del diseño en el mundo laboral. Bueno, hasta acá es lo que tenía para exponer hoy y lo que tenía para que charlemos y podamos pensar esto y pensar el diseño. Yo creo que hicimos un intento con bastante energía e entusiasmo en tratar de transmitir esta idea. Falta la etapa, la instancia, digamos, de cerrar esto como evaluación y de cerrar el cuatrimestre. Nosotros hicimos un esfuerzo para que ese parcial que se hizo tenga unos cuantos que puedan aprobar y llegar. Entonces que no se les complique a ustedes, como dijimos del primer día, la instancia formal de la materia, pero bueno, ahí un poco queda en manos de ustedes, revisar todo lo que se les pidió de trabajo práctico. Este texto y luego vamos a ver si podemos resolver para la semana que viene. Bueno, no sé, Anita, comentalo vos, cómo hacemos lo que sigue. Hablamos de la demanda, además que fue construyendo con el PowerPoint y la presentación, que es de OSLAC. ¿Sí? Ahí nomás hay una clase de los niveles del Estado que simplifica un poco lo del texto que ustedes están viendo ahí, que es un poco lo que yo hablé en la clase pasada también, y que les sirve para traducirlo en algún concepto, ordenar un poco todas estas ideas que van hablando, y que por ahí después para tener más precisión, ¿sí? Les va a servir. Es decir, que lo que aparece junto con OSLAC, con los niveles del Estado de la clase, les va a servir como para afinar este texto que está mostrando Gustavo Matezán, ¿sí? Ahí está. También hay un texto que nosotros damos usualmente, ahora no, que es bastante simple, está habilitado, que tiene el concepto de Estado, que por ahí Gustavo lo fue diciendo, y de estratificación social, pero otras veces lo damos a través de un PowerPoint, pero ahí tiene un concepto de Estado, que es una palabra que permanentemente estamos, por lo menos en esta segunda parte, mencionando, enunciando, y que surge mismo de los niveles del Estado. Van a ver desde el corte de lo que se vio de las leyes hasta lo que se vio de las leyes, es mucho más breve lo que viene en esta segunda parte, y el tema del examen, la fecha, ¿cuál era? Perdón, que ahí se me escapó. ¿El miércoles que viene? Perdón, ¿el miércoles que viene? Sí. La fecha, bien. En esto, el jueves o el viernes les confirmamos si es presencial o no, ¿sí? En función de lo de la cuestión del aula, ¿sí? Recuerden que, como dijo Gustavo, la materia se promociona con 7, se promedia el primer y segundo parcial, es decir, que si ustedes tienen un 6 y en el próximo sacan un 8, van a promediar, y por ahí en algunas cosas que quedan ahí en grises, un poquito más abajo y demás, los trabajos nosotros los usamos para ayudarlos, no para perjudicarlos, ¿sí? Ya lo hicimos en el parcial, ¿se entiende? O sea, en el parcial, algunos parciales que por ahí les faltaba, un poco tuvimos en cuenta lo que fueron haciendo, sobre todo la actividad 1, ¿sí? Si tienen alguna duda o consulta, la presencialidad lo vamos a consultar, ustedes saben el lío que se nos armó la otra vez de presencial para confirmar que haya un aula grande, ¿sí? Miren esta bibliografía y cualquier cosa, es bastante simple. Lo que fuimos hablando, lo que hacen los textos son ordenarlos. Está lo de Sara Obregón Davis, que es lo que acaba de dar Gustavo en la presentación, que también está disponible, ¿sí? Entonces ahí, esas dos clases que dicen 6 y 7, sería básicamente donde se concentran los contenidos del segundo parcial. ¿Está bien? Y no, pará, y diste cooperativas, creo, también.
Ahora lo chequeo y les mando, si les parece, les mando un aviso mañana. Pero ustedes deben saber mejor que yo que ahora, o estoy en otro lugar donde abro el aula, dejo de escuchar, porque es medio malo, internet, estoy en Beltrán. Así que ahí lo miro, pero claramente tienen estas 2 últimas clases, ahora estoy pensando que también el tema de organizaciones, ¿no? No entró en el primero. Ah, dudan todos ahora, no importa, lo miramos y lo... No, sí estaba en el primero. Sí. Sí, estaba. Estaba cooperativa, algo que les había quedado fuera. Bueno, no importa, es lo que no entró y lo reconfirmamos con un aviso, pero tienen para arrancar toda esta parte donde hablamos del Estado, ¿sí? Y las políticas públicas, con algunos textos que ordenan un poco estas conversaciones. ¿Alguna duda o consulta? ¿Va a ser más o menos como el primero? Sí, Es la idea. Exacto. Sí, capaz que un poco más corto, porque puede ser que haya menos contenido, ¿no? Pero bueno, más o menos así, algunas preguntas de respuesta corta o verdadero o falso y demás, y alguna de desarrollo, digamos, ¿sí? Alguna más corta. Cualquier cosa, si quieren, nos consultan por la plataforma o armo un foro de consulta mañana. Hoy imposible, pero mañana puede ser y pueden preguntar por ahí y les vamos respondiendo. O por el campus. Voy a estar atenta especialmente porque tienen el parcial, así que también pueden hacer eso. Por ahí la consulta en los espacios públicos ayuda porque ayuda a que otro que tenga una duda se dé cuenta de algo. O sea, en general es bueno que pierdan un poco la vergüenza y lo pregunten, aunque sea una piensen que son, o que no. Bueno, igual, porque por ahí están ayudando a alguien más que no se le ocurrió. ¿Está bien? Sí, profe, entonces vos nos envías lo que entraría. Bien. Como es mañana, arranquen por estas últimas 2 clases que las tienen ahí, publicadas, ¿sí? Y después déjenme ver que ustedes están diciendo que no, o sea, si es que no les creo, de chequear que no haya algún contenido previo. Pero ya ahí tienen los PowerPoint, esta Sara Obregón Baby, lo de Mate Sans, les pusimos una clase ahí que un poco resume esto un poco que charlamos la clase pasada, los niveles del Estado y demás, que hablamos de los poderes y demás, resume un poco esa idea, y lo de Mate Sans refuerza, ¿sí? Tengan en cuenta estos conceptos de desarrollo, de crecimiento. Ustedes los están hablando aplicado un poco al diseño y demás, los textos son más generales en términos de comparar, de analizar esos conceptos. Son 2 ideas, van de la mano, pero tengan en cuenta que más allá que ustedes lo focalicen en el diseño, las posibilidades de generar mejor calidad de vida, para traducirlo en algo un poco más técnico, en general cuando uno lo piensa en términos macro generales, esa calidad de vida se traduce en acceso a educación, salud y demás. Volviendo a la idea que planteó un poco creo Sol, esto de la importación e exportación, le agregaría que sí. O sea, hay una idea que si yo soy un país y tengo un Producto Bruto alto de crecimiento económico, eso no garantiza que la gente viva mejor. Porque si no hay redistribución de la riqueza de manera equitativa, no va a haber desarrollo. ¿Cómo mido eso? Ahí Gustavo nombró algunos elementos. Y cuánta población accede a la educación, digamos, si hay perspectiva de género, si hay acceso a derechos, ¿se entiende? O sea, lo que garantiza es la redistribución equitativa del ingreso, la calidad de vida, la reducción de la pobreza. Por supuesto que entra muy, mirándolo de lo específico, lo que ustedes charlaban, lo del diseño. Lo que van a encontrar en estos textos es que tiene una mirada, por supuesto, general, que esa calidad de vida se traduce en lo que nosotros consideramos que es, nosotros no, los organismos internacionales que lo miden y que surge de ahí, estos aspectos que digo, poder estudiar, que no haya analfabetismo, ¿se entiende? Entonces ahí aparece el desarrollo. Yo puedo estar en un país árabe, en un país que es rico en petróleo y que tiene un PBI, una balanza comercial favorable y que exportan muchos recursos petróleo, y eso no garantiza que haya desarrollo, ¿está bien? Porque por ahí hay familias ricas, lo que pasa sobre todo en algunos países árabes. Hay pocas familias, hay una redistribución, no hay acceso a educación, las mujeres no tienen derechos, ¿se entiende? Entonces no hay desarrollo ahí. ¿Están de la mano? Sí están de la mano. Es un concepto más integral el desarrollo. Miren, no claven de eso, ustedes están hablando del diseño, sí, los textos están hablando un poquito de manera general. De manera general, por supuesto que vamos a llegar a analizar que el diseño es importante, que todas las disciplinas pueden ayudar a mejorar, porque creo que están hablando de mejorar la calidad de vida en el marco de un emprendimiento, para mejorar los ingresos. Bueno, hay un montón de pasitos antes que ustedes van a recuperar de esa bibliografía, ¿sí? Bueno, ¿dejamos acá? Ni no, dicen.
Ni no ni sí. No sé, Gustavo. Dejamos acá, ¿les parece? Habilitamos mañana. Sí, Miren profe. un poquito cualquier cosa con yo mañana hoy no voy a poder, podemos hacerle eso. Pero hay por ahí varios recursos. Yo después, si quieren, en un escrito mañana les digo que hagan hincapié. ¿Sí? Es decir, repito, el de Mates Ángeles y Gustavo, la clase simplifica eso. ¿Sí? Pero tampoco es tanto. Lean un poco. ¿Sí? Bueno, los dejamos. Adiós. Chao. Nos Chao, podemos- profe. Gracias. Chao, nos vemos. Chao, chao.